La ONU está temblando. La reciente reforma militar en México ha puesto a los organismos internacionales en alerta máxima. La decisión de trasladar el control de la Guardia Nacional al Ejército ha desatado una ola de preocupación en el corazón de las élites, donde los expertos de la ONU temen que este movimiento signifique un nuevo enfoque más firme y autónomo en la seguridad pública mexicana. Mientras las voces críticas hablan de posibles abusos a los derechos humanos, el gobierno mexicano, con Claudia Sheinbaum al frente, ha dejado claro que la soberanía no se negocia. El temor de la ONU no radica solo en la militarización, sino en el mensaje que envía a México, que ya no se someterá a las presiones externas ni a las recetas impuestas desde el extranjero. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La ONU está aterrada. Le temen al ejército mexicano. La comunidad internacional, desde sus cómodas butacas en Ginebra, observa con ansiedad cada movimiento que surge desde el corazón de México. Los especialistas de la ONU han levantado la voz en señal de alarma ante una reforma que amenaza, según ellos, con transformar al país en un territorio controlado por las Fuerzas Armadas. Esta inquietud, por supuesto, no es casual. Más bien refleja un temor profundo hacia la creciente influencia militar en la seguridad pública mexicana. Sin embargo, detrás de las críticas emerge una cuestión central. ¿Es justa la intervención de la ONU en los asuntos soberanos de México? En los últimos años, la relación de México con sus Fuerzas Armadas ha sido el centro de un debate en el que convergen la seguridad pública, los derechos humanos y la soberanía nacional. La reforma constitucional aprobada por el Senado mexicano, que traspasa el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, ha sido de infarto para Occidente, sobre todo para Estados Unidos. No solo representa un movimiento estratégico en la lucha contra el narcotráfico, sino que también simboliza una reafirmación del control del Estado sobre su propio destino. La ONU, por su parte, parece haber reaccionado con un pánico previsible. Al fin y al cabo, un ejército fuerte y decidido es algo que asusta a cualquier organismo internacional que esté acostumbrado a supervisar sin resistencia. Los expertos de la ONU advierten sobre los supuestos riesgos de que esta reforma militar aumente las violaciones a los derechos humanos, citando específicamente la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Pero estas acusaciones no son más que palabras vacías, si no se contrastan con la realidad en el terreno. La historia reciente de México está marcada por décadas de violencia e impunidad, situaciones que paradójicamente ocurrieron bajo un esquema de seguridad que estaba parcialmente en manos de civiles. Ahora, con la Guardia Nacional bajo el mando directo de la Sedena, surge la posibilidad de que por primera vez en años el Estado recupere el control total de su seguridad interior, algo que sin duda es un golpe directo a los intereses de aquellos que siempre han visto en México un terreno de juego para sus intervenciones diplomáticas. Es cierto que la Guardia Nacional fue creada en el 2019 como un cuerpo de seguridad de índole cívico-militar y que en sus primeros años se mantuvo bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, con más de 100.000 efectivos desplegados por todo el territorio nacional, era inevitable que el control operativo terminara recayendo en las manos de quienes tienen la experiencia y los recursos necesarios para enfrentar las amenazas más graves: las Fuerzas Armadas. Desde su concepción, la Guardia Nacional se ha convertido en un pilar fundamental en las operaciones contra el narcotráfico y otros delitos que minan la estabilidad del país. Pero la ampliación de su mandato hasta el 2028, bajo el control de la Sedena, es la pieza que faltaba para consolidar una estrategia efectiva de seguridad. Claudia Sheinbaum, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, ha respaldado firmemente esta reforma, asegurando que su gestión mantendrá la misma dirección. Este apoyo no es fortuito. Sheinbaum entiende que el futuro de México depende en gran medida de la capacidad del Estado para imponer el orden en un país donde las organizaciones criminales han desafiado el poder central por demasiado tiempo. Los críticos internacionales, incluida la ONU, pueden quejarse todo lo que quieran, pero el liderazgo mexicano ha tomado una decisión soberana y lo ha hecho en nombre de la protección de sus ciudadanos.
La aprobación de esta reforma con 86 votos a favor y 42 en contra en el Senado refleja la contundencia con la que el gobierno actual y el próximo están dispuestos a actuar. Mientras tanto, los organismos internacionales observan con recelo, temiendo que un México militarmente fortalecido puede actuar de forma independiente y sin pedir permiso a nadie. Es necesario recordar que la soberanía de un país no está para ser negociada ni vigilada por terceros. De hecho, los temores de la ONU se alinean con un patrón más amplio de desconfianza hacia cualquier nación que decida reforzar su aparato militar como una herramienta de soberanía. No se trata solo de México. La historia nos muestra ejemplos de países que al reforzar sus estructuras militares se convirtieron en actores clave en el escenario global, desafiando los dictámenes de organismos internacionales. Desde el renacimiento militar de Rusia hasta el desarrollo de China, como una potencia indiscutible, la fortaleza militar ha sido esencial para quienes buscan hacer valer su independencia en un mundo lleno de intromisiones. México, a lo largo de su historia, ha enfrentado innumerables intentos de injerencia externa. Desde las invasiones extranjeras del siglo XIX hasta la intervención diplomática más reciente, el país ha luchado por mantener su soberanía intacta. Ahora, con esta reforma militar, parece que el país ha decidido que es hora de redefinir su futuro en sus propios términos. Las críticas de la ONU y otros organismos solo subrayan el impacto que este cambio tiene en el escenario global. Lo que resulta verdaderamente impactante es que, mientras la ONU eleva sus preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos, la realidad es que el narcotráfico y las organizaciones criminales han cometido los peores abusos en territorio mexicano. El fortalecimiento de la Guardia Nacional bajo control militar es una respuesta directa a un problema que ha costado miles de vidas y ha socavado la estabilidad del país durante décadas. No es la ONU ni ningún organismo internacional quien paga el precio del crimen organizado en las calles mexicanas. Es el pueblo de México el que sufre las consecuencias y el gobierno mexicano el que está actuando para ponerle fin. Si bien algunos pueden argumentar que el papel creciente de los militares en la seguridad pública es un motivo de preocupación, es crucial reconocer que en muchas partes del mundo las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel clave en la defensa de la soberanía y el orden interno. En el caso de México, el Ejército ha demostrado ser una institución confiable, disciplinada y comprometida con la protección del país. Las cifras hablan por sí solas. Desde el despliegue de la Guardia Nacional, los niveles de violencia en algunas de las áreas más afectadas por el crimen han mostrado una tendencia a la baja. Aunque aún queda mucho por hacer, el progreso es innegable. La decisión de traspasar el mando de la Guardia Nacional a la Sedena también tiene un componente estratégico. El crimen organizado en México ha mostrado una capacidad impresionante para adaptarse a los cambios en la política de seguridad y ha sabido aprovechar las debilidades en los cuerpos civiles para infiltrarse y corromper. Al poner a la Guardia Nacional bajo el control militar, el gobierno mexicano está enviando un mensaje claro. No habrá espacio para la corrupción ni para las concesiones. Esta es una guerra que debe ser ganada y se utilizarán todos los recursos disponibles para lograrlo. El respaldo de Claudia Sheinbaum a esta medida no es solo un apoyo político. Es un compromiso con la seguridad y la soberanía de México. Con esta reforma se garantiza que el Estado mexicano tenga las herramientas necesarias para enfrentar las amenazas a su estabilidad. La intervención de la ONU, por otro lado, solo refleja su temor ante un país que decide tomar el control de su propio destino. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia
Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.